Buenas noches, amada iglesia. Dios nos siga bendiciendo, siga fortaleciendo nuestras vidas, nuestra relación en sujeción y obediencia a nuestro Creador, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que sea el poder de su Espíritu Santo cada día fortaleciéndonos con su gracia y con el poder de su palabra para transformar nuestras vidas cada día más, dando cumplimiento a fortalecer la nueva naturaleza y que cada día sigamos despojándonos del viejo hombre que hay en nosotros, que viene viciado, que viene del mal, y que podamos estar cada instante fortalecidos en el Espíritu y no en la carne, que aprendamos a obedecer lo que la palabra escrita por el Señor, que es el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, sea guiándonos y fortaleciéndonos cada mañana, cada tarde y cada noche. Espero que el tema del día de hoy sea de edificación para nuestras vidas, en índole personal, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que la palabra del día de hoy sea edificando nuestros hogares. Como hemos hablado en estos días, la familia está siendo atacada, la familia, el hogar y el hogar cristiano. Los principios, los valores se han perdido y viene desánimo y desaliento. Pero la misma Escritura nos dice a nosotros que debemos alentarnos unos a otros y fortalecernos en el poder de la palabra y fortalecernos en el poder del Espíritu Santo, y que debemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo con el poder de su gloria, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine todos los días de nuestras vidas en Él y para Él. Iglesia, bienvenidos esta noche. El tema del día de hoy es padres incrédulos, hijos creyentes heridos. Muchas veces nosotros podemos ver padres dentro de lo normal, el llamado. Lo que quiero decir es que dentro del llamado que nos hace nuestro Señor a través de la Escritura, es que el padre debe ejercer el sacerdocio, o los padres deben ejercer el llamado para instruir a sus hijos. Pero estamos viendo situaciones adversas, vemos un mundo al revés, estamos viendo condiciones tales donde a veces vemos padres incrédulos e hijos creyentes, hijos devotos que han decidido entregar su vida a Cristo, que han decidido tomar una decisión firme ante el Señor. Pero desafortunadamente sus padres, aún en su condición de pecado, siguen atrapados por la maldad de este mundo, por la esclavitud de este mundo. Pero hijos que han sido libertados por nuestro Señor Jesucristo están sufriendo por una condición y se sienten heridos como creyentes, porque sus padres, bien sea el padre o la madre, no se han convertido. Pero espero que el día de hoy el Señor nos fortalezca con este mensaje y nos dé ánimo, nos exhorte al cambio, nos exhorte a tomar unos principios. Vamos a ver dos principios básicos hoy, unos principios fundamentales para poder sujetarnos a la voluntad de Dios y mantenernos confiadamente en Él, para que sea Él mismo guiándonos en su camino y en su verdad. Como vimos en la charla anterior, hay padres que sufren por hijos descarriados, pero también hay hijos que sufren por padres que están descarriados. Nosotros podemos ver que dentro de lo normal debería ser que padres deberían estar orando por estos hijos descarriados, y eso lo vimos en la charla anterior. Pero vemos situaciones en hogares donde hay hijos que están orando por padres que están descarriados, padres endurecidos en su corazón y debilitados por su pecado. Y vemos que hay hijos que dentro de la condición de un padre que ora por un hijo descarriado, pues el padre no hay culpabilidad. Pero dentro de la condición de un hijo que su padre está descarriado, podemos ver que un hijo sí se puede sentir culpable. Y eso es uno de los factores que debemos tener en cuenta. Un hijo se puede sentir culpable porque su padre no está,
O puede culpar a los demás, puede culpar a su mamá, a su amigo, a su tío, a los abuelos, a otras personas cercanas, y eso incrementa el dolor. Un hijo creyente siempre está queriendo buscar una respuesta de parte de Dios de por qué mi padre no se convierte. Si yo lo entiendo, ¿por qué él no lo entiende? Pero tengamos presente las charlas que hemos tenido durante todo este año. Nosotros no podemos hacer entender a un muerto. Nosotros no podemos hacer entender a una persona que está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros lo entendemos porque el Señor, dentro de su infinita misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho vida en nosotros y nos ha dado la oportunidad de comenzar una nueva vida en Él. Nos ha dado un nuevo nacimiento, como nos lo dice la Escritura. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos están en su condición de pecado. Ellos están aún en esa condición de deleitarse por las cosas del mundo. Pero tenemos que estar confiados en algo. Debemos tener en cuenta algo. Muchas causas que los padres pueden durar dentro de este proceso del descarrio son muy similares a las charlas que vimos en la charla anterior, donde las causas pueden ser una, el pecado dentro de los padres, que es similar a la de los hijos descarriados, que es de todo ser humano, y los problemas matrimoniales no resueltos, a veces el no saber resolver ciertas situaciones, ¿sí? O están atrapados por el mundo, por los afanes de este mundo, por la economía de este mundo, por las modas o todo lo que el mundo les ofrece, como fiestas, rumbas, diversiones, que los mantiene atrapados en el deleite de su carnalidad. Y eso les impide acercarse al llamado espiritual que el Señor está pretendiendo hacer en la vida de ellos. Así que muchas veces nosotros a veces nos detenemos solamente a ver los hechos, pero no estamos mirando la causa y teniendo en presente que dentro de la causa de todo es el pecado, nuestra naturaleza caída. Todos somos pecadores. Así que es importante saber qué hacer, más que mirar las razones del por qué. El por qué mi padre no ha podido resolver ciertas condiciones con mi madre, o mi madre con mi padre, o con sus abuelos, o con una relación anterior, o con una frustración de su trabajo, o cualquier otra condición que lo ha llevado a mantenerse en eso. Esos son los hechos. Hay que mirar es la razón. Y dentro de la razón, miremos que la razón principal es su condición de pecador, ¿sí? Así que, más que mirar, detenernos en eso, vamos a ver dos principios. Vamos a ver dos principios para saber qué debemos hacer y no detenernos en usar la razón, sino los hechos hablan más, o es decir, nuestras acciones en obediencia. La obediencia va a hablar más que el poder explicar ciertas situaciones. Eso lo hablaba en la charla anterior frente a los hijos. A veces nosotros no nos desgastamos con los hijos, hablando con ellos constantemente, y hable, pretendiendo crear un equipo de trabajo, y a veces nuestros hijos no nos escuchan por su condición de pecado y están amando más el mundo que las cosas de Dios. Nuestros padres están en esa misma condición, así que más bien centrémonos en este punto principal. Dos que vamos a ver, pero voy a enfatizarme más en este, que es el principio de la honra. Nosotros debemos tener muy presentes que toda autoridad es puesta por Dios. Ninguno de nosotros escogimos a nuestros padres. Nuestros padres fue Dios el que nos los dio. Así que por lo tanto es la autoridad inmediata que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, nuestra condición como hijo es honrar a nuestros padres en sujeción y obediencia a ellos, sean creyentes o no sean creyentes.
Muchas veces nosotros como hijos pensamos, hey, yo no voy a sujetarme a mi padre porque mi padre no es incrédulo. Error, te estás equivocando. Estás entrando en desobediencia. Honra a tu padre. Desde un principio, nuestro Creador te lo dio. Debes honrarlo y aceptarlo tal como es, con sus errores, sus imperfecciones. Ninguno somos perfectos. Todos nos equivocamos. Nuestros padres incrédulos se equivocan. Así que tú, hijo creyente, comienza a reflexionar sobre este punto y empieza a preguntarte en qué nivel de honra estás frente a tu padre. ¿Cometes errores como los cometió Can, el hijo de Noé, donde vio la desnudez de su padre y se burló de él? ¿O estás tomando una actitud como los otros dos hermanos, donde para no deshonrar a su padre, ni siquiera vieron su desnudez, sino entraron de espaldas y le dieron el manto o la cobertura a su padre para que se cubriera? Muchas veces nosotros como hijos vemos los errores de nuestros padres y queremos sacarlos a la luz, frente a nuestra madre, nuestro padre, frente a nuestros amigos o nuestros abuelos o las personas que tenemos cerca, nuestros hermanos. Y estamos divulgando las condiciones de pecado que tienen nuestros padres. A veces los ridiculizamos o los rechazamos con una acción que tenemos de desprecio, de indiferencia, y creamos una barrera de distancia, donde la esencia primaria de la honra, el principio de honra ante nuestros padres, no se está cumpliendo. Así que estamos entrando en una condición de desobediencia. El hecho de que nuestros padres sean incrédulos, a nosotros como jóvenes no nos libra, o al joven no lo va a librar de honrar a su padre. Es apropiado entender este principio y tenerlo de gran importancia y de gran estima. No lo ignores. ¿Por qué? Y vamos a entender por qué es tan importante el principio de la honra. Si nosotros empezamos a honrar a nuestros padres, vamos a permitir que Dios trabaje por medio de ellos y de nosotros. Recordemos que el Señor a ellos, a todo ser humano le dio conciencia. Y la conciencia hace parte del Espíritu. La conciencia hace parte de que todos vamos a ser juzgados por nuestras conciencias, dice la Escritura. Así que el Señor a través de la conciencia está trabajando en nuestros padres incrédulos. Pero cuando nosotros nos interponemos con nuestras acciones carnales de deshonra y de desobediencia, estamos permitiendo que un padre se endurezca o se aparte de nosotros. Y no estamos dando la oportunidad de que el Espíritu Santo, que está atacando sus conciencias, se acerque a nosotros. O nosotros podamos tener la oportunidad de ayudarlos dentro de la visión, porque Dios ya nos abrió los ojos, dentro de la luz que hay en nosotros para darle a ellos. Así que debemos permitir que Dios trabaje y no interponernos nosotros dentro del trabajo que Dios quiere hacer. Siendo conscientes de que nadie tiene padres perfectos y de que todos somos imperfectos. El resentimiento y la amargura destruyen nuestra capacidad de honrar a nuestros padres. Así que si hay alguna raíz de amargura o de resentimiento, tú como creyente sabes, y lo sabemos todos, y este mensaje no solamente va para jóvenes, este mensaje también va para viejos, creyentes, compadres, padres que tienen padres, es decir, a los abuelos, que aún no los han perdonado, que aún sus relaciones no son fortalecidas, que aún hay diferencias y divisiones. Para poder desarrollar ese principio de honra debemos ser conscientes de que debemos perdonar a nuestros padres.
Ellos son seres humanos y nosotros también somos seres humanos, somos creación de Dios. Y todos estamos propensos a cometer errores, nosotros igual que ellos. Así que tengamos presente de que si nosotros, recordemos lo que el Señor nos dice en la Escritura en Mateo 6, 14, 15, donde nos está diciendo de que nosotros podemos interrumpir nuestra relación con el Creador, con el Dios Padre. La podemos interrumpir si nosotros no perdonamos a los demás. Nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que perdonar es importante. Y perdonar sus flaquezas, perdonar las debilidades de nuestros padres. No juzgarlas, no señalarlas. Nosotros queremos transmitir muchas veces errores y esos errores, sin que nos demos cuenta, se pueden trascender a nuestras descendencias. Y miremoslo de la siguiente manera: lo que más detestamos a veces de nuestros padres lo podemos repetir o se puede repetir dentro de nuestros hijos. Así que lo mejor es romper con esta situación con el principio de la honra y con el principio del perdón, que para poder llegar a la honra hay que llegar al perdón. Entonces hay que perdonar a nuestros padres, y si los perdonamos podemos honrarlos y entregarnos a ellos. Queremos nosotros permitir que nuestros nietos, que nuestros padres o nuestros hijos jueguen con nuestros nietos y puedan disfrutar de una bonita relación. Pensemos en el futuro, no solo en el instante. Pensemos en lo que podemos hacer ya, ahora mismo. Mire que la amargura destruye las buenas relaciones. Sí. Mire que el perdón abre puertas y construye buenas relaciones. Con el perdón nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios. Es decir, cuando perdonamos, obedecemos la voluntad de Dios, y cuando obedecemos la voluntad de Dios, la gracia de Dios actúa en nuestros corazones. El perdón es costoso. ¿Y sabe por qué es costoso? Es costoso porque nosotros tenemos que absolver una deuda, no cobrarla más. Tenemos que perdonar una deuda. Y el mejor ejemplo de perdón nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Él canceló nuestra deuda por nosotros. Recordemos que Él nos dejó el camino trazado. Así que si Él nos dejó el camino trazado, es para que nosotros lo sigamos. Y haced lo que yo he hecho, y obedeced mis mandamientos. Entonces, seamos obedientes con lo que la palabra nos está diciendo, con lo que la voluntad de Dios nos está pidiendo. Tengamos presente otro punto más para un principio de honra. No trate de corregir al padre. No trate de corregir al padre descarriado. Eso es como tratar de corregir a una autoridad. No se van a sentir a gusto de que nosotros estemos corrigiendo. Y permitimos de que la necedad de su carnalidad pues tome mayor control. Entremos dentro de ignorar un principio. Ignoremos un principio y no expongamos sus errores. ¿Sí? No los tratemos de corregir. Nuestros padres incrédulos ellos saben que están equivocados, que no lo quieren reconocer, pero ellos lo saben. Y más que nosotros hemos estado orando por ellos. En el fondo de sus corazones, el Espíritu Santo ha estado redarguyéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Así que ellos lo saben. Si hemos estado orando constantemente, ellos lo saben. Y saben que están equivocados, pero no quieren reconocer el error. Por eso es importante que con el principio de la honra vamos a tener unas ventajas que las vamos a ver ahorita. Si nosotros aprendemos a obedecer, honrando a nuestros padres, perdonándolos y no criticándolos, pues vamos a tener más ganancia que pérdida, porque entramos dentro de la voluntad de Dios.
Además tengamos en cuenta lo siguiente, de que si nosotros estamos bajo la autoridad o bajo el mando de nuestros padres, pues no es bueno que un bajo mando esté corrigiendo a un alto mando. Entonces, a veces tenemos que ignorar ciertas acciones o cosas equivocadas que ellos puedan estar haciendo. Así que debemos actuar con sabiduría. Ese es un principio, actuar con sabiduría. Confíen que Dios tiene muchas maneras de corregir. Él no es una autoridad errada. Nuestro Señor es perfecto, soberano, omnisciente y presente. Así que Él lo sabe todo y tiene el control absoluto de todo. Entremos en ese punto donde el Señor nos dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 23 y 24, donde dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Entremos en eso, en ese mandato. Entremos en el mandato de obedecer, más que los sacrificios. El orar es importante, pero el obedecer es más importante. Es más importante obedecer el mandato, seguir al Señor en lo que nos está diciendo. Miremos lo siguiente. Muchas veces nosotros podemos ver nuestros errores en nuestros padres, de su mal comportamiento, y nos justificamos en esos errores. Y entonces decimos, no, mi papá hace o mi mamá hace esto, entonces yo por qué voy a hacerlo? ¿O por qué voy a obedecerlo? ¿Sí? Y es habitual que nuestra carnalidad se interponga dentro de nosotros, o que estemos culpando a los demás para nosotros no dar ese paso de fe y de confianza en Dios, de obediencia en Dios. Y hacemos responsables a los demás, entonces culpamos a nuestros padres incrédulos. Pero no los culpemos más. Asumamos nuestro nivel de responsabilidad como creyentes, porque a nosotros fuimos los que hemos sido llamados primero que a ellos. Así que Dios tiene un propósito de obediencia con nosotros primero. Sujétate al Señor, obedécelo. Y Él lo va a hacer, Él lo hará. No discuta. No discuta con el Padre. No cree división o polémica con Él. Mire que Tito 2:9 nos dice que no seamos respondones. Y ahí está hablando sobre los trabajadores, pero está haciendo una relación con una autoridad. Y si eso sucede con una autoridad de trabajo, pues entre los padres igual. No debemos responder, no debemos discutir. Además que las discusiones no resuelven nada, ¿sí? Y es la hora y el momento de mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Recordemos 1 Juan 2:6 que nos dice que debemos andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Ese es el llamamiento de nosotros, andar como Él anduvo. Y el Señor Jesucristo tenía principios de honra. No discutía por bobadas, se mantenía firme en la verdad. Más que imponer nuestra condición, es ponernos en el lugar del otro, en el lugar de nuestro padre descarriado, y ver el por qué puede estar haciendo ciertas acciones y decir, Señor, ten misericordia de él, y lo que pudo haber causado esa situación dentro de él. Y no siendo descorteses, porque si nosotros somos descorteses, indiferentes, pues entonces no vamos a llegar a una solución. Y hoy podríamos entrar en una trampa que el enemigo nos puede causar, y es justificarnos o juzgar a los demás. ¿Vale? Y si juzgamos a los demás, pues recordemos lo que el Señor Jesucristo nos dice, de que no le miremos la viga
del ojo ajeno, sino que nos miremos la paja de nuestro ojo. Y mirándolo dentro del contexto, el Señor está haciendo relación que con la medida que medís serás medido, y dice: y no juzguéis. Si nosotros a veces no vemos avances dentro de un proceso de nuestras oraciones frente al cambio de nuestros padres incrédulos, muy posiblemente puede estar en estos principios de honra que acabamos de hablar. Así que, como dentro de las conclusiones del principio de honra y estos consejos que el Señor nos está dando el día de hoy, tengamos presente que las ganancias que podemos tener son mayores, como es el respeto, ¿sí? Una mejor comunicación con nuestros padres, porque si nosotros nos acercamos y permitimos ser más amigos de ellos, podemos permitir que Dios, el Espíritu Santo, a través de sus conciencias esté trabajando, y nosotros podamos intervenir, si el Señor lo permite, para dar un buen consejo y guiar a nuestros padres al arrepentimiento. Si los guiamos al arrepentimiento, pues ya sabemos qué sucede: un nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento, si se arrepienten de sus pecados de corazón. Pero para eso es necesaria la confianza de la honra y el respeto ganado, donde ellos puedan ver que nosotros somos luz de este mundo, que puedan confiar plenamente en nosotros, que nosotros tenemos una relación buena, plena con nuestro Creador. Y así Dios va a poder actuar en el corazón de ellos y de nosotros. Así que todo esto es con el ánimo de que haya un cambio, todo esto es con el ánimo de entrar en una condición de obediencia, con un buen ejemplo de bondad y de oración. Iremos ya para terminar el principio de la fe. Fe en Dios, confiar en Dios, saber que Dios tiene el control absoluto de todo. Él tiene contados nuestros cabellos, Él sabe que la hoja de un árbol, Él tiene el control absolutamente de todo. Una hoja de árbol no se cae si Él lo sabe. Él está enterado porque Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Él es el principio y el fin. Él nos habló desde el principio, nos ha mostrado el fin. En Apocalipsis Él nos está avisando y nos está diciendo qué viene, cómo viene, las señales, cómo está pretendiendo hacer que el ser humano se arrepienta cada día y ponga sus pies, se arrodille bajo sus pies, se postre ante Él. Por eso vienen todas las señales paulatinas. Él no viene de una manera sin misericordia. Él es misericordioso. Este tiempo del COVID ha sido un tiempo maravilloso, porque es un tiempo donde ha permitido que nos acerquemos más al Señor, lo conozcamos más, le dediquemos mayor tiempo, nos santifiquemos, busquemos la pureza y estemos realmente teniendo una relación íntima con el Creador y con un evangelio puro. Conozcamos la verdadera doctrina, la sana doctrina. Conozcamos quién es nuestro Señor. Si confiamos en Dios, sabemos que Él es un Dios soberano. Él pudo con Faraón. Él liberó a los israelitas. Además, los procesó, los trató, los purificó. Él protegió a David de Saúl. Él hizo que Timoteo, siendo joven, liderara una iglesia con un padre incrédulo. Para el Señor nada es imposible cuando estamos unidos a Él, al pámpano, pegados a Él. No olvidemos que vivimos por obediencia a Dios, no a nosotros, vivimos para obedecerlo a Él. Obedecer abre puertas y abre la puerta a Jesús. Así que les voy a recomendar que subrayen, apunten o se aprendan este versículo y lo tengan muy claro. Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si no, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere obedecer a Dios, conocerá la doctrina de Dios.
¿quiénes podemos conocer la doctrina, la sana doctrina? ¿Quiénes podemos conocer el Evangelio de Cristo? El que está en obediencia. Conocerá la doctrina que es de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Seguir los mandamientos de nuestro Señor. Si alguno está en mí, dice la Escritura, seguirá mis mandamientos. Honrar a nuestros padres es porque es un mandato. Más, aunque nos parezca o no nos parezca, es un mandato de parte de Dios. Y es un mandato donde el Señor nos dice en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice: obedeced a vuestros padres porque esto es justo y bueno. Y más adelante da un mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida, para que tengas larga vida y nunca te falte nada y seas prosperado. Honra a tu padre, así sea incrédulo. Tu testimonio lo acercará a Cristo. No se trata de imponer o de saber quién tiene la verdad. El obedecer nos hace crecer en Cristo. Si un padre te pide que hagas algo malo, pues recuerda las palabras de los apóstoles en Hechos capítulo 5, verso 29. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Una condición es que un padre nos ponga o nos quiera hacer algo indebido o inapropiado. Primero está Dios. Pero en nuestro efecto de honra de lo que Dios quiere en nuestra familia o en nuestro hogar, es que es una autoridad que Dios ha puesto. Y dentro de la soberanía, dentro del principio de la fe de Dios, es que a Dios no se le ha escapado nada y Él tiene el control absoluto de todo, de nuestra familia, de nuestro hogar. Él tiene el control y debemos saber su soberanía, la grandeza y lo glorioso que es nuestro Señor. Así que podemos llegar a buscar soluciones alternativas como lo pudo haber hecho Daniel. Daniel tenía una autoridad y ante el eunuco y ante el rey había un mandato humano, unas condiciones, tradiciones, pero Daniel negoció. Daniel negoció con el eunuco. Y dentro de eso podemos ver algunas condiciones que Daniel nos demuestra que era muy colaborador, que era humilde y que no era una persona desafiante. Y esos son principios de honra. Y esos son principios de fe, de saber en quién está con nosotros. Nuestra confianza es en nuestro Señor. Amado Padre Celestial, ya terminando, amada Iglesia, te pido que oremos y pongamos nuestras vidas y este tipo de relaciones con padres incrédulos bajo la sujeción y la obediencia del Señor. Así que, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su gracia, Señor, queremos disponernos ante ti bajo cualquier condición, Señor. Si te hemos fallado en desobediencia, si te hemos fallado en alguna condición que hemos tratado el día de hoy, si hemos sido hijos rebeldes, desobedientes, a veces mostrándonos con una apariencia de piedad, o a veces creyendo que somos más que nuestras autoridades, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos sujetarnos a las autoridades que tú has puesto y a honrar a nuestros padres incrédulos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos poder ser testimonio y luz de este mundo, Señor, porque a eso tú nos llamaste, para que todo aquel que te necesite, Señor, tú actúes en sus corazones a través de sus conciencias, porque ellos saben que su comportamiento está equivocado, que su comportamiento no es adecuado conforme a tu voluntad, y tú estás redarguyéndolos constantemente, Señor, porque te lo pedimos en nuestra oración día a día y clamamos por ellos.
y te pedimos para que los toques, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y justo y sabemos que sus vidas están siendo tocadas y transformadas. Y que para que en ese momento que se den las cosas, Señor, nosotros podamos estar firmes ante ti y poder ser testimonio para dar ese mensaje de salvación, de poderlo llevar a tus pies, Señor, si es tu voluntad, o que lo puedas hacer por cualquier otro medio, así sea por medio de su propia intimidad, donde ellos doblen sus rodillas en sus cuartos y se puedan arrepentir ante ti y puedan hacer una entrega piadosa ante ti, Señor. Y que nosotros podamos ayudarlos, guiarlos, darles la confianza absoluta de que somos hijos de Dios, que creemos en un Dios grande, poderoso y soberano y que tiene el control absoluto de todo y que tú no has perdido el control sobre nuestros padres incrédulos. Así que con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y con el poder de tu palabra, Señor, que nos da luz, convicción, nos ayuda, Señor, a ser transformados conforme a tu voluntad y a sujetarnos a tu obediencia. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestra confianza ante ti. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, muchas gracias por esta noche. Espero que el mensaje del día de hoy, y estoy seguro de que ha sido de edificación, y que nuestras vidas sigan siendo transformadas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y buscar la plenitud y la madurez en Cristo. Nos vemos en la próxima reunión. Seguiremos tratando temas de edificación hacia la familia y que el Señor siga guiándonos con su verdad. Dios nos bendiga. Feliz noche.